Gracias por continuar con nosotros. 7:45, un día como hoy, pero de 2010, ocurrió uno de los episodios más trágicos en la historia de la comarca lagunera. Un grupo de hombres abrió fuego contra los asistentes de la Quinta Italia Inn del ejido Plan de San Luis, donde murieron al menos 18 personas. Es una entrega de Kir Casillo. Han pasado ya 15 años desde la tragedia registrada en la Quinta Italia Inn de Torreón, lugar donde la madrugada del 18 de julio de 2010, 18 personas perdieron la vida a manos de un comando armado que presuntamente salió desde el penal de Gómez Palacio para cometer este crimen que también dejó a 18 personas más heridas de gravedad durante una de las noches más trágicas en la historia de la comarca lagunera. Fue una época bien difícil, una época donde el miedo lo tenías casi de todos los días, porque todos los días había lesionados de este tipo. Eran situaciones muy complicadas. Digo, tuvimos el mes de junio, sí, en el mes de junio en el 2010, no recuerdo, 124 homicidios dolosos. O sea, estás hablando de 3 al día. Una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de todas las personas a las que les tocó vivir uno de los episodios más trágicos en la región. Tuvo lugar en una pequeña finca del ejido San Luis, donde pasada la medianoche, hombres armados irrumpieron a las instalaciones para acribillar a los asistentes, presuntamente por un ajuste de cuentas, mientras que otros señalan que se trató de una equivocación donde perdieron la vida inocentes que celebraban una fiesta de cumpleaños. A las 9 para acá, porque me fui a trabajar y mi hijo ahí siguieron con su fiestecita allá, pero aquí estaba el asunto este. Pero cuando llegué yo allá, ya de ratito, digo que como son 15 a las 12, pues cuando mi esposa me habló, está la balacera acá. ¿Y usted pasó? No, yo allá me quedé, yo ya no regresé. O sea, pero pasó antes de que... Sí, antes de que fuera eso. ¿Y qué es lo que vio, lo que escuchaba? Pues estaban todos en su cotorreo. Sí, todos en su cotorreo, carros allá parqueados y todo esto. Aquí. 18, dijeron. Ajá. Aquí el vecino de aquí le dijo, oye, ¿qué onda, Pedro? No, ¿cuál? Le dice que es 18. No, ¿cuál? Se estaban aventando diestra y siniestra en las camionetas. Eran más de 18, compadre. ¿Eran más de 18? Sí, es que hay muchos chavos, ¿no? Ajá. Sí, estaba llenito. De acuerdo a los vecinos de los alrededores, que tras 15 años todavía se mantienen herméticos, se trató de una noche en la que no paraban de sonar las ambulancias, los gritos de las personas aterradas y los heridos que tuvieron que ser trasladados hasta las instalaciones de la Cruz Roja, donde por desgracia fallecieron algunos y donde le tocó estar al frente a Jorge Luis Juárez, comandante de la Cruz Roja en aquel entonces, donde salir a dar un servicio era un temor indescriptible para los socorristas que tenían que cumplir con su labor. Sí, fue una época complicada. Ahí, por el objetivo de la Cruz Roja, pues era apoyar a quien sea, sin ver a quién le ayudas. Y pues el temas como esos de la Quinta Italia, que hablamos de gente que falleció, muchos heridos, los cuales casi todos llegaron a la Cruz Roja, que fue donde nos tocó estar. El tema de las familiares que llegaban para preguntar por ellos, que tenías que darles la información de que habían fallecido. O sea, un tema muy, muy complicado ahí de esa parte de la inseguridad que vivimos aquí en Torreón. Ahí como Cruz Roja, como lo comenta, nos tocó ver esa parte de la violencia aquí en el municipio. Y pues bueno, sí era de temor, tal cual. O sea, era un temor importante que estaba en ese momento, porque pues la Cruz Roja... como te decía, la misión y la visión es apoyar, ayudar a las personas sin ver quién era el paciente. Y lamentablemente, pues en hablamos de gente que era lesionada por violencia. Entonces sí, era muy complicado y pues nos tocó muchos momentos de donde eran más de un paciente que lamentablemente habían fallecido.
Fue después del recuento de los daños y tras haber recuperado control momentáneamente, como las autoridades pudieron establecer que los responsables de lo que se convirtió en una pesadilla para decenas de familias habían salido desde el interior del centro penitenciario de Gómez Palacio, donde se inició una investigación y motivo por el que tiempo más tarde las instalaciones fueron cerradas, marcando de esta manera un antes y un después en la seguridad de la región. Como bien mencionas, bueno, pues nos tocaba participar como consejeros en el Consejo de Seguridad, tanto municipal como estatal, región Laguna y estatal, ¿verdad? Y sí, efectivamente, digo, los datos nos los supimos después. En ese momento, pues nos levantamos conmocionados como consejo, como ciudadanos, de un episodio que creo que marcó a la comarca lagunera, lo que como bien lo mencionan, la Quinta Italia, donde efectivamente ciudadanos que habían asistido a unos juegos de fútbol se fueron ahí a pasar un rato de esparcimiento. Pues bueno, fueron agredidos, ¿sí? Por un comando que luego supimos por las investigaciones, no en el momento, o sea, en ese momento pues era algo, no quiero decir cotidiano, pero que se había venido dando en pequeña escala, y ese fue como que algo que ya empezó a tener mucho más número de personas en un solo lugar, ¿no? En mi tema como ciudadano del Consejo de Seguridad, pues entrar en contacto con las autoridades era triste, era lamentable, inclusive ya era era una sensación de intranquilidad constante, porque ya era todos los días levantarnos con una novedad, ¿no? ¿Ahora qué pasó? Sí, era lo que ahora, se oye feo y quiero ser muy respetuoso con todas las familias en ese sentido. Ahora, ¿cuántos aventaron o a cuántos acribillaron o dónde sucedió algún colgado? A 15 años de uno de los episodios más violentos en la historia de Torreón, que junto con otros registrados en centros nocturnos y hechos aislados, llevaron a la ciudad durante el 2010 a figurar como una de las más inseguras en el mundo, con 362 homicidios dolosos durante un año, es decir, uno por día, es importante recordar el trabajo emprendido por las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para volver a recuperar la seguridad en la ciudad y no permitir que se vuelva a repetir uno de los episodios más trágicos en la región. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo. Uno de los episodios más oscuros en la historia de la comarca lagunera. Insisto, del periodo de 2008 a 2012, en ese periodo, esta región, la comarca lagunera, fue una de las 5 zonas más violentas del mundo, equiparada con lugares donde no hay Estado de Derecho y siempre hay disputas militares y de turba social, como Siria, Libia o Afganistán, Irak. La comarca lagunera era comparada en ese momento con estas regiones e integrada a un ranking de las 5 ciudades o de las 5 regiones más violentas del mundo. Es por eso que de pronto hay voces muy importantes que pues de ninguna manera van a permitir que la época del oscurantismo azuzado por el crimen organizado regrese a la comarca lagunera, y de alguna manera nosotros aquí en esta redacción fuimos víctimas del yugo del crimen organizado, y es por esa razón que sentenciamos una y mil veces: nunca, nunca más. Descansen en paz nuestros compañeros Eliseo Barrón y Rodolfo Ochoa, quienes en el desarrollo de esta etapa, insisto, del oscurantismo, perdieron la vida y callaron sus voces. Vamos a la pausa comercial, tenemos más en Telediario Matutino. Buenos días.